siendo yo, 15 años, estadounidense. Voy a una escuela privada para ricos en un estado desierto. La escuela es súper vieja, solía ser una iglesia católica. Las oficinas principales siguen ahí, pero quitaron la capilla. Se rumorea que solía haber un cementerio por aquí. Me da curiosidad, así que comienzo a averiguar. Resulta que la iglesia había estado ahí por décadas. Definitivamente tiene que haber un cementerio en el terreno. Investigo un poco más, encontrando fotos de la iglesia a fines del 1950. A lo lejos en una de las fotos se ven lápidas. Bingo. Espero al fin de semana para realizar mi siguiente movimiento. Llamo a algunos amigos y vamos hasta la escuela. Viviendo en el desierto en mitad de la nada, la noche es súper fría. Cuando llegamos a la escuela nos dirigimos hacia donde se veían las tumbas en la fotografía. Resulta ser que ahora ese lugar es el campo de fútbol. Estamos jodidos si nos atrapan. Empezamos a cavar. Tuvimos que detenernos de cuando en cuando porque había policías patrullando el área, hasta que finalmente uno de nosotros clava la pala y lo escuchamos. Un crack. Rompimos un putísimo fémur. Ahora estamos malditos. Uno de nosotros empieza a hacer mucho ruido. Los policías vuelven por el ruido. Lo dejamos aquí. La semana siguiente volvemos a la escuela. Hay cintas policiales rodeando el puto agujero que hicimos. En el salón de clases oímos un anuncio. Los detectives vendrán a hacernos preguntas a todos. Se empieza a rumorear que los huesos que encontraron son recientes. Pienso que voy a terminar en la cárcel por mi curioso cerebro de 15 años y estuve hiperansioso todo el tiempo. No pasa nada hasta el mes siguiente. De la nada se cancelan las clases del día. Bueno, día libre. Tengo un amigo cuya madre trabaja en la administración de la escuela. Oyó que los detectives estaban hablando con el director casi todos los días. Se cancelan las clases por el resto de la semana. Voy a caminar por el campus para ver qué está pasando. Escucho lo que suena como una puta obra en el área donde estábamos excavando con mis amigos. Un rato después me cruzo con la madre de mi amigo que trabajaba en la administración. Me comenta que ahora los federales están involucrados. Básicamente ellos están excavando todo el campo. La semana siguiente las clases volvieron a la normalidad. El campo volvió a la normalidad también. Los estudiantes que preguntan sobre qué sucedió son expulsados de inmediato. No hay señales del director. Supuestamente renunció. Hasta hace poco estuve trabajando como investigador en una compañía de seguros para autos. Era un trabajo de oficina el 100% del tiempo, nada de salir al campo. Documentábamos todo lo que se decía en una llamada como si nuestras vidas dependieran de ello. Mi trabajo era aprender sobre qué ocurría en los accidentes, si había algún tipo de problema especial relacionado con el contrato, el tiempo, como por ejemplo haber hecho el pago el mismo día que tuviste una colisión, lo cual puede ser indicativo de un fraude o simplemente de una persona con muy mala suerte. Oí muchas experiencias paranormales estúpidas, como que habían tenido el accidente porque el coche estaba maldito o que la CIA había cambiado su vehículo con uno idéntico, pero esta historia se me quedó en la mente por el modo en el que la compañía manejó la situación. Me dan un nuevo archivo. Reclamación integral de un solo vehículo ocurrida dentro de los 55 días posteriores al ajuste de la póliza. Básicamente tengo que averiguar si estos daños reclamados ocurrieron antes de que el sujeto modificase su póliza por un trato mejor con respecto a los daños, etc. Facilísimo, solo tengo que conseguir un reporte policial o fotos con fecha de los daños. El reporte indica marcas de arañazos por todo el auto, la mayoría en el techo. Extraño, pero no pienso mucho sobre eso. El ritmo en la oficina va a la velocidad de la luz y si te detienes un segundo para pensar, te quedas atrás. Llamo al cliente para realizarle una entrevista grabada. Atiende enseguida, lo cual es una buena señal. Es un anciano blanco, lo llamaremos James. Comienzo a explicarle los motivos de la llamada y él parece cooperativo y receptivo, pero puedo notar que está putísimamente nervioso. Esto no es inusual. La entrevista continúa con normalidad. Me dice que alguien rasgó todo su auto, declara que llamó a la policía y que ellos lo proveerán con un reporte policial. Concluyó la entrevista preguntando: ¿hay alguna cosa que quieras reportar sucedida durante el incidente que alguna de mis preguntas no haya cubierto directamente? Tras una larga pausa, dice que no. Sé lo que significan esas pausas.
Algo más pasó, pero no es relevante para la entrevista, así que lo dejo pasar. Concluyó la entrevista anunciando que no tengo más preguntas y que ya detuve la grabadora. Oigo cómo James se tensa, y me dice que esa no fue toda la historia. Me cago en Dios. Tienes que creerme. No quería decir esto en la grabación porque subirían mis tarifas, pero no fueron adolescentes. Fue algo que está ahí fuera por la noche. Los he visto toda mi vida. Me han seguido todo el camino desde la costa oeste. Mataron a mi perro, y han estado en mi casa. Están intentando meterse, pero no pueden entrar si está la puerta bloqueada. Los eventos que describe sucedieron en West Virginia, en un pueblo tan pequeño que no puedo ver su casa en Street View. Habla demasiado rápido. Documento sus reportes como alguien intentando allanar su casa y le pregunto si le contó a la policía sobre el asunto. Él dice que sí. Nuestras llamadas son monitoreadas, así que me mantengo con un tono respetuoso e intento terminar la llamada. ¿Me crees, Anon? Le digo que sí y que siento oír eso. Comparto el archivo con mi equipo. Cada vez que algo raro pasa lo compartimos en el chat grupal. Guardo el número de reclamación para una revisión posterior. Mi trabajo está hecho aquí, solo necesito las fotos del cliente para concluir la investigación. Establezco que debo llamarlo de nuevo dentro de 3 días para recibir los documentos. No pienso mucho sobre esta llamada hasta más tarde esa semana porque estoy inundado en trabajo más importante y más complicado. Cuando llega el día vuelvo a llamar a James. Mientras reviso las notas veo que James llamó y que alguien de mi equipo tomó la llamada. El cliente reporta que se produjeron mayores daños al automóvil, este ya no es manejable. Se ha establecido un expediente adjunto para los daños adicionales. Imposible enviar una grúa dado que no hay un taller de carrocería cercano. El cliente necesita cobertura inmediata. Investigación expedida, solo necesita irse. Reviso los documentos del archivo. Están virtualmente vacíos. Solo está fecha y hora en la que la policía fue contactada y el cuerpo del texto dice algo en la línea D. Reporte de quejas sobre vandalismo dirigido hacia el hogar y el vehículo. Verificación de los daños producidos al vehículo y la residencia. Reviso las fotos. En retrospectiva, desearía haberme enviado las fotos a mí mismo. En la oficina lidiamos con mucha información personal, así que todas las comunicaciones externas a la compañía son monitoreadas y no podemos ni siquiera tener nuestros celulares en el escritorio durante las horas de trabajo, así que no podía simplemente sacar un par de fotos porque entonces tendría que hablar con recursos, y yo solo estaba enfocado en una promoción. Las fotos son bastante extrañas. Como James dijo, el vehículo entero está dañado. Algunos de los arañazos penetran en el cuerpo del auto, por lo que no es como si lo hubieran rayado con una llave sin más, se esforzaron en causar daño. Se cree que James intentó romper su coche con alguna herramienta, pero no ganaría nada con esto, así que no es un indicador de fraude, a menos que pretenda que le reparen el vehículo de forma desesperada y esté intentando destrozarlo por completo. James envía muchísimas fotos, lo cual no es inusual con los clientes más ancianos. Recibimos muchas fotos de arañazos en las ventanas y las puertas, así como un montón de fotografías de lo que parecen ser los bosques que rodean su hogar. Las fotos tardan siglos en abrir en nuestros ordenadores, así que cuando abría una y empezaba a ver árboles, lo cerraba de inmediato y continuaba buscando fotos de su vehículo. Renombro todas las fotos a Rear Coupé de MG 1, 2, 3, y Bosques 1, 2, 3, etc. Entrego mis recomendaciones para la cobertura, son aprobadas por mi superior y enviadas al departamento legal. Pasan 3 días, no pienso mucho más en James, solo pienso en los centenares de otros archivos en los que debo trabajar donde hay gente lastimada, varada, etc. Cuando llega mi recomendación veo que se aprobó la cobertura. Buenas noticias para James. Abro el archivo. Hay más llamadas de James registradas, preguntando por el estado de la cobertura. Es tu día de suerte, James, podemos arreglar tu coche. Lo llamo. Me envía directo a la contestadora. Le envío un email avisándole de lo mismo. Sin respuesta. No hay llamadas entrantes de James en las notas. Esto es extraño tomando en cuenta la urgencia con la que él quería que se resolviera todo, pero no sería la primera vez que veo a un cliente perder interés. Las semanas pasan. La siguiente ocasión en la que debo revisar el caso, le envío a James una carta dejándole saber que puede llamarnos cuando quiera que reparemos su vehículo. Vuelvo a olvidarme de James hasta poco después.
Recibo una llamada interna del departamento de policía local del pueblo de James pidiéndome que les proporcione su póliza y preguntan sobre los detalles del incidente que reportó. Me detengo a pensar. Esto es extraño. Usualmente solo recibimos estas llamadas en los casos de atropello y fuga. Recibo permiso para compartir la información privada de James con la policía. Decido omitir la parte en la que hablaba sobre gremlins malvados intentando comerse su piel porque soy un profesional interesado únicamente en volver a su trabajo real. Aún así, hay demasiadas alarmas sonando. La policía me pregunta si eso fue todo lo que dijo. Supongo que reportar toda la verdad no hará ningún daño. Comento que Jane reportó temer a intrusos durante la noche que habían matado a su perro e intentaban entrar en su casa. El departamento pregunta si envió algunas fotos. Respondo afirmativamente y demandan que las compartamos con ellos. Cuando pregunto a qué se debe todo este procedimiento tan inusual, me informan que se trata de un caso de persona desaparecida. Solicitan información de contacto de mi supervisor y se las doy. Ahora estoy personalmente interesado en este archivo, y lo reviso regularmente. Asumo que James probablemente estaba metido en drogas. Estoy demasiado obsesionado con mi trabajo como para pensar en críptidos o aliens. Reviso las notas del archivo. Las únicas notas que hay ahora son de mi supervisor. Intento actualizarme con la última información preguntándole a mi supervisor sobre el tema. Él solo dice que ahora está en manos de la policía y que no podemos hacer mucho más. Reviso el archivo un mes después. Sigue sin haber información sobre su paradero. Las únicas notas que hay ahora son del asociado legal regional, el cual está muy por encima de mi posición. Las notas son largas y tengo problemas entendiéndolas ya que utilizan acrónimos que desconozco. Decido no preguntarle a mi superior porque no puedo permitirme molestarlo con archivos con meses de antigüedad cuando hay gente que necesita de ayuda inmediata a las 24 horas del día. Aquí es cuando se pone realmente raro. Hasta ahora todo es más o menos normal. He tenido varias otras llamadas donde el cliente simplemente estaba loco, pero esto de aquí es el motivo por el que este caso es diferente. Durante un descanso voy a revisar el archivo, interesado por ver las fotos que mandó James. Quiero ver qué fotos son las que el departamento de policía está tan ansioso por tener. Todas las fotos del daño al vehículo siguen en el archivo, pero las fotos catalogadas como bosques 1, 2, 3 y las demás desaparecieron. Me siento derecho en mi silla de oficina. Las fotografías nunca son borradas del archivo a menos que sean desnudos que el cliente envió por accidente, e incluso para esas tienes que tener una aprobación para borrarlas por nudismos o irrelevancia. No puedo poner en palabras lo anormal que es que las fotos sean removidas. Nuestros archivos están llenos de memes y textos irrelevantes de conversaciones porque a los gordos que tenemos por clientes se les caen los dedos de salchicha que tienen en otras fotos mientras envían las evidencias. Pero las fotos de los bosques de la 1 a la 10 no están. Busco entre las notas para encontrar una aprobación del RLC, pero nada. Nos hemos salido del protocolo para este cliente por alguna razón. Mi sentido arácnido de futuro SEO entra en alerta. Alguien hizo algo en contra de los códigos de conducta aquí. Y tampoco se registró ningún nuevo contacto por parte de James. Pero no informo del problema a mi superior porque no quiero parecer demasiado obsesionado con el archivo de los pequeños hombres verdes. En el pasado se me ha criticado por obsesionarme demasiado con algunos archivos no sobrenaturales. Cierro el archivo y vuelvo al trabajo. Fin del tema, vuelvo a mi casa por el fin de semana. Sinceramente asustado. No por lo que sea que le haya pasado a James, sino porque mi preciosa evidencia ha sido eliminada de un archivo perfecto. Escribo el número de archivo y el número de la póliza de James en una nota para que cuando sea ascendido pueda acceder al archivo y ver qué sucedió exactamente. Ahora viene la parte que realmente odio. Lunes. Primer descanso. Reviso el archivo de James. Sin número de reclamo coincidente. ¿Qué cojones? Los reclamos nunca son eliminados por ningún motivo. Los archivos duplicados son cerrados pero se mantienen accesibles. Esto nunca pasa. Puedo ver otros reclamos en la póliza de James, pero no este en particular. De nuevo, para aclarar lo imposible que es que se borren los archivos, he trabajado con archivos que han estado conectados a investigaciones criminales en curso, casos de asesinato, de violencia doméstica, varios temas sensibles. Simplemente no se pierden. Son producto de nuestro trabajo. Son todo para nosotros. Contacto a mi supervisor.
Informo que estaba buscando la plantilla de envío que usé en el archivo de James mientras trabajo en un caso similar y no pude hallar su archivo en ningún lugar. Me preguntó si había puesto el número de reclamo correcto. Le muestro que tengo el número de su póliza correcto y que puedo acceder a otros archivos de su historial, pero no al más reciente. El supervisor me dice que el asociado legal regional se ha estado encargando de ese archivo y que no lo ha revisado desde que se lo pasó. Me dice que contactará con recursos para ver si puede encontrar el archivo. Nunca más vuelve a tocarse el tema en todo el tiempo que pasó trabajando allí. Ya no trabajo para la misma compañía, sino intentaría sacar más información o publicar mi distintivo como evidencia. La policía local que me habló no actuaba como ningún policía que me hubiese contactado antes, y se encargaron de meter al asociado legal regional en el archivo muy rápido. Todo esto ha estado en mi mente desde que se cerró el archivo. Manténganse seguros y profesionales ahí fuera. Salgo a caminar de noche. Escojo un área que conozco bien donde no haya luces. Una vez que el sol se pone del todo, empiezo a ver cosas interesantes. De vez en cuando confundo rincones oscuros cercanos con animales desconocidos moviéndose. Los objetos distantes comienzan a lucir como personas. Logro confundir una señal de alto con el putísimo Slenderman. Pienso para mis adentros que está tan oscuro que no podría ni siquiera distinguir un cuerpo humano a mis pies. Miro a mis pies. Hay un cadáver. Se desvanece en las sombras un segundo o dos después. Me encanta ese estado donde mi cerebro está totalmente alerta y empieza a proyectar mierda. Voy a hacerlo de nuevo la semana que viene.